de manera, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una vez más. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos en esta hora a orar. Eterno y amantísimo Padre Celestial, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre, y ahora nos disponemos en esta hora, Señor, a escuchar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, tu iglesia, mi vida como instrumento, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, que tu palabra traiga vida y aliente, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo. Padre, si fuera necesario, límpiame y habla a tu iglesia, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Hoy volvemos una vez más a lo que Dios nos está enseñando. Los que se acercan, Dios nos está dando unos temas para una generación de siervos. Son temas de importancia para una generación de siervos, y que Dios nos ha dado, que son temas los cuales se pueden concluir en una predicación y que no necesitan de un estudio completo, por decirlo así. Y el día de hoy vamos a ver algo que Dios nos va a enseñar en su palabra, con signos de interrogación. Dios escucha todas las oraciones. Si usted es uno de los que apuntan, con signos de interrogación, Dios escucha todas las oraciones. ¿Sabe que ayer que estábamos por allá, habían pastores que yo nunca había visto? Y se me acerca un pastor y me dice: hermano, ¿y usted de dónde viene? ¿Dónde tiene su iglesia? Tantos años y no conocíamos de usted. Y le digo: hermanos, pues estamos por allá por Tinilpan, allá está la iglesia, casa de Dios. Y comenzaron a pedir información. Hermano, ¿y la iglesia donde usted está? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo son los hermanos de edad de Tinilpan? Porque, hermano, si son como usted predica, pues qué tremenda iglesia tiene usted por allá en Tinilpan. Y les digo: pues los invito para que vengan y conozcan acá la iglesia. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ellos me hacían la pregunta: ¿cómo es la iglesia donde usted pastorea, pastor? ¿Qué tipo de iglesia es? Porque Dios nos daba un mensaje que impactó muchísimo a esa confraternidad del liderazgo de ese lugar, de ese municipio de Jequipilco. Entonces, cuando venía de regreso, hermanos, le decía al Señor: te doy gracias por estarnos dando una identidad como iglesia. Usted y yo tenemos una identidad. Déjeme compartirle algo como introducción. Ahorita vamos a entrar a este tema. Dios escucha todas las oraciones, con signo de interrogación. La palabra carácter significa los rasgos distintivos de una persona, es lo que significa carácter. Pero esa palabra viene del griego que significa charácter, así como suena, charácter, y significa los rasgos distintivos. Pero fíjese que estudiando, hermanos, en la época de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra de los apóstoles, allá en Roma, había una máquina que se llamaba charácter. Y esta máquina era una máquina la cual utilizaban para acuñar las monedas y ponerle el nombre del César. Es decir, fundían el metal y lo ponían en la máquina charácter, y cuando ya estaba ahí, jalaba la persona y comenzaba a marcar el nombre del César y los distintivos de Roma. Entonces, en ese apretar, obviamente se hacía mucha fuerza y se estaba aplicando lo que estaba en la máquina de carácter. Tenía que implantarse en lo que era el metal, la moneda, y para poder quedar bien, pues tenía que apretarle. De ahí viene la palabra carácter o carácter. Entonces, en las cosas de Dios, cuando Dios quiere formarnos a la imagen de Cristo, utiliza esa palabra carácter, y por eso de repente nos duelen las pruebas, porque estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Sí entendimos? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia debe demostrar los rasgos distintivos de su Señor, que es Jesucristo. Amén. Esto ya Dios nos lo ha enseñado. Y esta iglesia, casa de Dios, tiene rasgos distintivos. Somos una iglesia que oramos, escudriñamos la palabra y caminamos en su verdad. Amén. Entonces,
En esta hora quiero compartirles esta parte porque una generación de siervos, porque de aquí Dios va a levantar una generación de siervos, hermanos. Estamos nosotros siendo las bases de ese trabajo que Dios está haciendo aquí en Timilpan. Pero si Cristo no viene, se levantarán hombres temerosos, porque esta iglesia no está aquí por coincidencia. Esta iglesia está aquí hasta que Cristo nos llame a su presencia. Esto no es emociones de personas, ni son sueños de hombres. Es Dios trabajando aquí en Timilpan. Y por eso Dios está trabajando con cimientos. Y usted y yo somos la generación que Dios está trabajando en esa parte. Y por eso Dios nos muestra esta parte de Dios escucha todas las oraciones. ¿Usted qué cree? ¿O Dios la contó a usted todas las oraciones? Vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para enseñarnos en esta hora. ¿Sabe que en la iglesia en esa de este tiempo, hermanos, se han infiltrado algunas enseñanzas, algunos conceptos que han traído o han provocado que muchos hermanos o muchos cristianos llegue el momento que se peleen con Dios porque en algunos momentos han orado y no han sido escuchadas sus oraciones? Y muchos cristianos se sienten confundidos porque de repente han orado y Dios nunca le ha contestado o ha tardado en contestar su oración. Y este pasaje que tenemos allí en Mateo 21, 22 que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo quiero decirle, sobre todas las cosas, que debemos ser una iglesia que aprendamos y que oremos todo el tiempo. Amén. Pero quiero darle una introducción a esto, hermanos. Y quiero que me siga y ponga atención, que si usted entra y sabe, no va a entender. Dentro del lenguaje, en todos los idiomas, existen algunas expresiones o maneras de expresarse. Y una de ellas es una expresión poética donde nos narra el lenguaje. Y también dentro del lenguaje encontramos algunas expresiones. Entre ellas, la prosopopeya, que es el estudio del lenguaje. También encontramos lo que es la parábola. Es una expresión dentro del lenguaje. Jesucristo utilizaba mucho las parábolas, que son ilustraciones para enseñar qué. Y era dentro del lenguaje. Pero el día de hoy vamos a ver una en particular que es muy importante que la entendamos, que se llama de la siguiente manera: sinécdoque. Así como suena. Sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? La sinécdoque es una expresión que consiste en decir un todo con una parte, o decir una parte para hablar de un todo. Eso es lo que es la sinécdoque. Quiero compartirle un ejemplo. El hombre es mortal. ¿Usted cree que el hombre es mortal? Pero cuando decimos que el hombre es mortal, aquí estamos refiriéndonos a lo que son hombres y mujeres. Se sobreentiende que somos ¿qué? Que son hombres y mujeres. Otro ejemplo. Mucha gente dice fuera de México que a todos los mexicanos nos gustan los tacos. ¿Es cierto eso? ¿Sí? Hay mucha gente que no le gustan los tacos. Pero hacen referencia de que a un grupo de personas les gusta eso, haciendo referencia que a todos les gusta, pero no a todos les gustan los tacos. ¿Cierto o no? Eso es una sinécdoque, que hablas de un todo para referirte a una parte de las cosas. Y esto es muy importante porque en el pasaje que dice ahí en Mateo 21, 22, dice que y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa palabra todo es una sinécdoque. Quiero que me acompañe ahora sí con la palabra de Dios a Lucas 2:1. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, cuando estudiamos esta parte, hermanos, esto que le voy a compartir es muy importante porque nos va a ayudar a entender muchas cosas que nos suceden y que muchas veces no entendemos. Fíjese lo que dice el versículo 1. Aconteció en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue, ¿qué dice? Ahora, yo hago una pregunta. Aquí dice que todo el mundo fue empadronado. ¿También fue América empadronado? ¿México? ¿Los mayas, los incas? ¿Verdad que no? Entonces, ese todo no es el todo. Ese todo es la parte, porque dice el versículo 1, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto, ¿de quién? De Augusto César. Es decir, está hablando que esta parte de empadronar solamente estaba registrado para el lugar donde gobernaba ¿quién? Augusto César. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, ese todo se estaba haciendo referencia al lugar donde Augusto César gobernaba. No todo el mundo, por decirlo así, del mundo de lo que es la tierra. No es ni Europa, ni tampoco América Latina, ni Oceanía. Se está haciendo referencia a la parte que gobernaba ¿quién? Entonces, ese todo no es todo. Eso es una sinécdoque, una cita más. Vamos a 1 de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14, 15. Pero antes que leamos esa cita, vamos a leer 5, 14 y 15. Tenga un apartado ahí. Pero antes que lo leamos, vamos a leer Mateo 21, 21. Tenga primera de Juan 5, 14, 15. Entonces, antes de leer Juan, o la primera epístola de Juan, vamos a leer Mateo 21, 21, que está una cita, un versículo antes del versículo que leímos. Dice Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, ¿qué dice? En este pasaje Jesucristo le está dando una enseñanza a sus discípulos. ¿Qué es lo que le está enseñando Jesús, hermano? ¿A tener fe? ¿O les está enseñando a cómo el poder mover montes de un lado a otro? ¿Sí entendemos esa parte? Porque mucha gente ha logrado equivocar el mensaje del Señor. Porque lo que está enseñando ahí es a tener ¿qué? Fe. Les está diciendo, si ustedes tienen una fe sólida, sin dudar, ustedes pueden recibir de Dios y hacer ciertas cosas. Pero toma como ejemplo el mover una montaña de un lado a otro. Pero no está enseñando a mover montañas, a mover objetos. ¿Verdad que no? Está enseñando a ¿qué? A que tengamos fe. Ahora sí, acompáñeme a Juan, la primera epístola. Capítulo 5 le dije, y 14, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí, esta parte de la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué pasa? Mire, hermano, esto es muy importante. Todas las oraciones Dios las escucha o las contesta siempre y cuando estén dentro de su voluntad. En una ocasión me comentaba un pastor que se le acercó una joven de su congregación y le decía, pastor, me quiero casar, ya es tiempo de que me case. Y le dice el pastor, pues muy bien, ya tienes edad para casarte y quiero que me ayude a orar. Y el pastor le dice, bueno, yo le dije a la jovencita, pues muy bien que te cases. ¿Y quién es el joven? El joven que le dio, pues ya le contestó ella y le dijo, no, pues el nombre es fulano de tal. Y cuando el pastor escucha el nombre, pues se quedó impactado porque el hombre es casado. Y le dice el pastor, pero es que estás mal.
No, pastor, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé ese hombre. No sé qué tenga que hacer. Quizás se muere la hermana o algo pasa, pero yo quiero ese hombre. ¿Ve cómo equivocamos las cosas, hermanos? Mucha gente dice, Señor, ayúdame para hacer esta maldad. Mucha gente le pide a Dios para que haga un crimen, para que robe. Señor, que me salgan bien las cosas. ¿Usted cree que eso Dios lo va a escuchar? ¿Verdad que no? Entonces, el pastor me decía, pues es que esta jovencita, al final, lo que le tuve que decir es, o te alineas o te vas. Y mejor se fue del templo. Porque por capricho quería el hombre que estaba casado con una hermana y tenía hijos. Entonces, hermanos, ese todo que dice ahí en Mateo 21-22, que todo lo que pidieres está limitado ¿a qué? A que lo que tú le pidas a Dios o lo que le pidamos a Dios esté dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ese todo no es todo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Versículo 15. Y si sabemos que el que nos oye en cualquier cosa que pidamos, ese cualquier cosa está dentro de la voluntad de Dios, mi hermano. A veces le pedimos a Dios cosas y no recibimos contestación. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas probablemente no están dentro de la voluntad de Dios. Quizás tú le pides trabajo a Dios, pero en el fondo, cuando tú tengas el trabajo, te vas a desviar de su camino, apartarte de él y a renegar de él. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos es que cuando le pidamos a Dios, lo que le pidamos está dentro de su voluntad. Amén. Fíjese lo que concluye el versículo 15. Y si sabemos que el que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos, ¿qué dice? Esto es muy importante, hermanos. La voluntad de Dios es muy importante conocerla dentro de las oraciones que hagamos a Dios. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? ¿Por qué le estás pidiendo a Dios? Dios te ha escuchado y aquí viene una pregunta. ¿Escucha Dios todas las oraciones? Las que están dentro, las que no. Mira, acompáñame a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2. Entonces, hermano, eso que nos habla ahí en Mateo, ¿ese todo? ¿Sí quedó claro que no es todo? ¿Sí entendimos lo que es una sinécdoque? ¿Sí? Fíjese lo que dice Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué qué? A veces queremos recibir y no le pedimos a Dios por todo lo que nos pasa dentro de nuestras vidas. El 4, el 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué dice Santiago? A ver, primero no pides, es decir, primero no buscas a Dios en oración, no oras. Porque tienes muchos problemas, porque lucháis, porque ardéis, porque tienes conflictos. No tengo tiempo para orar. ¿Cómo quieres recibir si no pides? Porque el que pide, recibe. Y el que toca, se le abre. Pero hay muchos cristianos que quieren recibir de Dios y no tienen tiempo de comunión con Dios. Y luego vienen otros hermanos que cuando piden, piden mal. Porque piden para gastar en sus deleites, dice Santiago. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Muchos no piden por todo lo que están viviendo o no oran. Y cuando piden o cuando oran, no reciben. ¿Por qué no reciben? ¿Usted qué le está pidiendo a Dios en oración, mi hermano? ¿Cómo le pedimos a Dios? Señor, yo quiero un trabajo y dame un trabajo porque quiero un trabajo. No, hermano. Y a veces hemos equivocado el mensaje o la vida del cristiano. Entonces, ¿por qué
¿Por qué, hermanos, Dios no contesta en algunas ocasiones? Yo encontré 3 razones. Número 1, porque Dios tiene propósitos más elevados que los nuestros. Número 2, porque Dios tiene mejores planes que los nuestros. Salud. Porque Dios tiene más perspectivas que las nuestras. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los seres humanos, nosotros, todo lo llevamos a los sentimientos y a las emociones, y ese es nuestro límite. Y Dios ve mucho más allá. Dios ve más allá de las emociones o sentimientos de los hombres. Recordamos lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, ¿qué? Pero a nadie le gusta vivir cosas que no le agradan, ¿verdad? No nos gustan sufrir, ¿o sí? Pero Dios tiene ahí un propósito más elevado, porque Él sabe que de ese sufrimiento va a sacar una bendición más grande en nuestras vidas. Amén. No los veo muy convencidos, pero sé que Dios al final va a traer revelación a su vida, hermano. Pero este tema de la oración, que todo lo que le pedimos al Padre debe de estar claro en una generación de siervos que confiamos en Dios, hermanos. Porque luego usted va a decir, pastor, yo le estoy pidiendo y pidiendo a Dios y no me escucha y no me escucha. Mejor me voy. No. La pregunta es, ¿lo que le pides está dentro de la voluntad de Dios? Acompáñeme a Números 20:11. ¿Sabe que Dios a los hijos que Él tiene como hijos los disciplina? Y usted cuando disciplina a un hijo, hermano, el hijo quizás piensa que es un castigo, pero no sabe que esa reprensión va a ayudar a corregir su vida y a mejorar su vida más adelante, ¿verdad? Dice por ahí un refrán que es mejor un golpe a tiempo y no luego que estemos sufriendo o algo así, ¿verdad? Aquí en Números 20:11, encontramos una parte en la cual Israel sale de Egipto y están en el desierto. Y en ese salir en el desierto, el pueblo tiene hambre, pero aquí tienen sed. Y cuando este pueblo acosa a Moisés, Moisés se sintió acorralado y Dios le dio la indicación que le hablara a la roca. Pero Moisés en ese momento no le habló. ¿Qué hizo? ¿Y cuál fue la consecuencia? Estamos más o menos entendiendo. Vamos a ver entonces. Dice el 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Golpeó con la vara, ¿cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. Vea lo que le dice Dios a Moisés en el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. El asunto está claro. Moisés no obedeció la palabra que Dios le había dado. ¿Por qué la golpeó 2 veces y por qué fue esa reprensión tan fuerte con Moisés? ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez. ¿Cuántas veces golpeó la piedra a Moisés? Esa parte Dios la restringió. Jesús no podía morir 2 veces, una sola vez. Y es ahí donde viene para con su hijo Moisés la reprensión. No obedeciste. Acompáñeme a Deuteronomio 3:26. ¿Por qué? Porque viene la primera parte o como introducción acerca de que Dios contesta todas las oraciones. Fíjense lo que dice el 26.
Y aquí está hablando o tiene un tiempo de comunión Moisés con Dios. 3:26 de Deuteronomio. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros, por lo cual, ¿qué dice ahí? Ahí la pregunta, ¿escuchó la oración de Moisés Dios? Entonces, todas las oraciones que le hacemos a Dios, ¿las escucha Dios o las contesta? No los de muy convencidos, pero no le estoy hablando yo. Es Dios en su palabra que le habla a usted. Amén. Esto es muy importante. Por lo cual no me escuchó. No le escuchó la oración a Moisés. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Qué le dijo Dios? No me digas más, Moisés. No me digas más. Ya está dicho, no entras. La pregunta es, ¿le contestó Dios a Moisés? Ya estaba dicho, hermano. Muchas veces, y esto es lo que Dios quiere hacernos, es reflexionar, mi hermano. Cuando le pedimos a Dios, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué hay en esa oración? Y aún más, ¿cuáles son las intenciones detrás de esa oración, mi hermano? ¿Cuánta gente no pide, pero detrás de esa petición hay codicia, hay ambición, hay orgullo, hay ego? ¿Cuánta gente no anhela un trabajo, una casa, para que cuando esté en ese lugar pueda mirar a los demás hacia abajo y menospreciarlos? ¿Sí me entienden? Muchos dicen, es que yo quiero, pastor, yo quisiera tener. Pero cuánta gente no llega a tenerlo y lo primero que hace es alejarse de Dios y mirar a todos con desprecio y orgullo. Uy, se sienten la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás de esa oración, mi hermano? ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, basta. Basta, Moisés. Acompáñame a Marcos 10:35. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Moisés? Lo estaba disciplinando. Y salud. Y si Dios nos tiene como hijos, muchas veces nos está, hermanos, disciplinando. La iglesia debe de entender esta verdad. Entonces, ¿sí contestó Dios la oración de Moisés? ¿Es su voluntad? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Y aquí tenemos otro ejemplo. Y tenemos a los dos hermanos, a Juan y a Jacobo. Allá en Morelos estamos viendo una serie muy hermosa, que son hombres ordinarios con propósitos extraordinarios. Los que nos acompañan allá, Dios nos ha estado mostrando la vida de cada uno de los apóstoles y cómo Dios los transformó. Y cuando llegamos a la vida de Jacobo y de Juan, dos hermanos de Galilea, nos impactó mucho lo que Dios nos habló. Y esto que pasa aquí en Marcos 10:35, hermanos, es un encuentro que tienen estos dos hermanos con Jesucristo. Seguramente ellos habían escuchado de parte de Jesús esa frase que en Mateo dice, y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. Y se acercan con ese contexto a Jesús. Mira, Jacobo, vamos a acercarnos con Jesús, vamos a pedirle. Él dijo que todo lo que le pidiéramos, Él nos lo va a dar. Él no nos puede decir que no. Y veamos el pasaje. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que ¿qué? Pidiéramos. Se acercan pidiéndole a Jesús, Señor, queremos que nos hagas, que nos des. Tú dijiste que te pidiéramos. Versículo 36. Y él les dijo, fíjese cómo el maestro les contesta, ¿qué queréis que os haga? ¿A cuánto les gustaría que Jesús les dijera así, mi hermano? ¿Qué queréis que te haga?
cuando usted está orando que le diga, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? ¿Verdad que sí? Vea lo que dice el 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Soberbia, orgullo. Señor, pues todo lo que pidiéramos dijiste tú. Dánoslo, queremos estar contigo ahí, Señor. Queremos ser los primeros. Le ganamos a Pedro, le ganamos a Mateo. Queremos ser los primeros, Señor. ¿Qué hay detrás? ¿O qué es lo que nos motiva cuando pedimos en oración, mi hermano? Porque Jacobo y Juan, ¿qué estaban pidiendo? Ser los primeros. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero vean las palabras del maestro. Él conoce perfectamente nuestros corazones. 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis? Y yo le pregunto a usted, o Dios nos pregunta a nosotros, ¿sabemos lo que le pedimos a Dios? ¿Estamos conscientes de lo que hay en esas palabras que le estamos pidiendo a Dios? Señor, quiero que me sanes. Quiero que me des esto. Señor, escúchame. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Caminar en obediencia en su palabra? ¿O andar en orgullo, en soberbia? Pues eso es lo que decimos. En el corazón, solamente Dios lo conoce, mi hermano. Fíjese, continúa diciendo, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos, Señor, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes, ¿qué dice? Está preparado. Les está dando una lección de vida a Jacobo y a Juan Jesús. Les está diciendo, esta pregunta que ustedes me están haciendo, no me toca a mí contestarla, es al Padre. La pregunta aquí es, ¿le contestó la oración a Jacobo y a Juan? Usted le está leyendo, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no está aquella oración para que tú te enorgullezcas o te enaltezcas. Señor, dame una carrera, dame esto, Señor. Y cuando la tienes, nunca te acuerdas de Dios. Pero Dios sabe que hay en tu corazón. Amén. Por eso las oraciones son contestadas cuando están dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces muchas mujeres o hombres están en un templo y de repente se casan? Señor, te pido que me des un esposo, una esposa. Se casan y nunca aparecen en el templo por años. Entonces, hermanos, cuidado lo que pedimos. Ahí mismo vayamos a 1 Corintios 7:10. Segunda 12:7. Entonces, Dios le contestó a Moisés. Lo veo dudando, hermano. Usted tiene que estar firme en las cosas de Dios. Una generación de siervos, mi hermano, debe de estar firme. Porque allá afuera, hermanos, hay un movimiento en el cual manejan. Es que usted, hermano, usted pida. En una ocasión nos invitaron a un lugar con mi esposa y fuimos. Y pasó una persona y decía, vamos a pasarle una hojita y a usted va a poner ahí qué carro quiere. El que usted quiera, ponga el nombre del carro. Y ahí poniendo, no, pues Mercedes y todos. Que usted quiere una casa, póngala ahí. ¿Con cuántas habitaciones? Póngala. Y ahí ponían que una mansión allá en las lomas. ¿Qué quiere? Y la gente anotando, mi hermano. Ahora usted va a pedirle en el nombre de Jesús que Dios le conteste. Es una blasfemia, hermano. ¿Usted cree que Dios quiere enriquecernos?
Y mucha gente, millones de personas están haciendo esto. ¿Estará dentro de la voluntad de eso? Cuando escuché esto, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos, mi vida. No hay nada que hacer en este lugar. ¿Usted cree que Dios vino a hacer eso? Pero ¿cómo la gente juega con las cosas de Dios? Y más la iglesia que ignora esto. Si usted en algún momento lo invitan a un lugar y usted escucha esto, ya sabe lo que tiene que hacer. Salirse. O si quiere darle el dinero, pues ya es de su gusto de usted. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Es una parte donde el apóstol Pablo, uno de los grandes hombres de Dios, tiene con Jesús orándole a Dios. Dice el 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y aquí nos habla, dicen los teólogos, de que en Pablo había una tendencia a sentirse como orgulloso. Por eso dice esas palabras. Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué dice? Un aguijón. Y aquí nos habla de una enfermedad, de un dolor. Es decir, había en Pablo un dolor constante. Y Pablo le decía, Señor, pues, ¿por qué tengo esto? Continúa diciendo el versículo 7. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca, ¿qué dice? En sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, estaba pidiéndole en oración, Señor, quítame esto. Quítamelo, Señor. ¿Usted cree que Pablo tenía fe? ¿Usted cree que Pablo era un hombre de fe? Usted lea las epístolas. Era un hombre de fe. Él tenía fe. Muchas oraciones fueron escuchadas de Pablo. Pero ¿por qué esta en particular, que estaba en su cuerpo? Dice que 3 veces le pidió a Dios, 3 veces. He rogado, he orado al Señor que me la quite de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Y me ha dicho, bástate. Es decir, confórmate, Pablo. Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? Para ti es dolor, Pablo. Para mí es propósito. Sé que si te sano, probablemente sigues de orgulloso y prepotente. Te quiero humilde, buscando de mí día a día. No te contesto, Pablo. Te quiero salvo, mi reino. Eso es revelación, hermano. La pregunta es, ¿le contestó Dios a Pablo? ¿Por qué? Porque los hombres vemos los sentimientos. Es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que soy su hijo, no hago nada malo. Dios quiere salvarte, mi hermano. Y muchas veces lo que pedimos está, si nos contesta Dios, nos podemos alejar de Él. Y Dios dice que a los que ama, ¿qué? Los disciplina. 3 veces le pidió y Dios le contesta, a ver, Pablo, confórmate, bástate mi gracia, déjame que yo día a día te dé. No dice la Biblia cuánto tiempo tuvo este aguijón en su cuerpo o esta enfermedad, no lo dice. Probablemente hasta el final de sus días Pablo vivió con esto, porque Dios le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Si te sano, te me alejas y te sientes que tú eres el que manejas todo esto. Y no se te olvide que aquí el que manda soy yo. Esto puede ayudarnos a entender por qué muchas veces pasamos sufrimiento. Muchas veces pasamos carencia. ¿Se ha preguntado usted si de repente Dios le contestara la oración que usted tiene? ¿Sería el hombre humilde y sencillo que soy? Y recuerda lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso. No, Señor, yo te aseguro que si me lo das, te prometo, Dios, te prometo que voy a ser recto. Y vea cuánta gente se ha desviado. ¿Seremos los mismos hombres si tuviéramos en exceso todas las cosas que somos ahora, hermano? Entonces ahora nos ayuda a entender, Dios, por qué vivimos donde estamos y por qué hasta el momento Dios no nos ha contestado lo que le hemos pedido. Los veo serios, pero tengo el presentimiento que Dios les está dando revelación.
Fíjese lo que continúa diciendo. Por tanto, de buena gana no me gloriaré, más bien en mis debilidades. Ponga atención. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿sabe? Aquí vemos a Pablo, un hombre que no peleó con Dios, que entendió su voluntad y dijo: Señor, tú sabes por qué pasa esto. Tú sabes la verdad por qué me está pasando esto, y no voy a pelear contigo. Estaré siempre esperando que tú me fortalezcas en cada momento. Esto es palabra, hermanos, para que no andemos por ahí cosquillando cosas, sino que caminemos ubicados en la palabra de Dios. Amén. Entonces le contestó a Pablo Dios. No le contestó. Y aún con su enfermedad, que le dolía, Dios le dijo: Pablo, te quiero así. Aceptó la voluntad. Una última cita, Lucas 22:39. Y esta es la más contundente de todas, hermanos. Siempre lo que Dios quiere enseñarnos es: nuestra oración está en la voluntad de Dios. Lucas 22:39. Esto es la parte más alta. Está muy interesante esto, ¿verdad, hermanos? Y le comparto que apenas estamos en la introducción. Vean, y aquí tenemos un pasaje contundente. Cristo está a punto de ser entregado. Y dice que se va al monte de los olivos. ¿Está conmigo? El 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: ¿qué? Orad para que no entréis en ¿qué? ¿Sabe por qué es importante la oración, hermano? Para que no entres. Los que no oran, imagínense cómo estarán. Un poquito los toca el diablo y ¡pum! Caen. La oración es para qué, hermanos? Porque en la oración Dios pone su temor en nosotros. Y cuando viene la prueba, tenemos la convicción en el nombre de Jesús. No. Pero no ora, viene el diablo y con un poquito que le ponga así enfrente, cae. ¿Qué les dijo? No, les dice: orad. ¿Para qué? Que no entréis en tentación. Más adelante vamos a estudiar este versículo. Y él se apartó de ellos a distancia, Jesús, de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Ponga atención aquí, muy importante. Jesús está ¿qué? Orando. Le está pidiendo al Padre. ¿Cierto o no? Y comienza a decirle al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Señor, ¿sabe que la copa en la Biblia siempre representa aflicción, dolor, sufrimiento? Cuando leemos Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios, ¿qué trae la tierra? Sufrimiento y dolor. Entonces, en la Biblia siempre va a hablar de sufrimiento una copa. Y Jesús le está diciendo acerca del sufrimiento que va a pasar cuando sea entregado y vaya a la cruz. Le está diciendo al Padre: Padre, si quieres, escucha mi oración. Si quieres, Dios, que no pase este momento difícil, porque allí recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y en este momento está hablando la humanidad de Cristo. ¿Cierto o no? ¿Qué le dice en oración? Que no pase de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dice? Ya ve que está hablando de la voluntad, no de los sentimientos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la ciencia que cuando una persona está en extremo sufrimiento, un extremo dolor, es posible que en el sudor también despida sangre, cuando es muy intenso. La ciencia demuestra esto. Entonces Jesús estaba en un momento de clamor, de oración, pidiéndole al Padre que le ayudara a no pasar ese momento. Pregunta: ¿le contestó el Padre a Cristo? No. ¿Sabe por qué? Porque si le hubiera contestado, usted y yo no estaríamos aquí. Él no hubiera subido a la cruz y no hubiera perdonado nuestros pecados. Porque por esa cruz y por ese amor es que usted y yo somos salvos en esta hora. ¿Se imagina si el Padre le contesta a Cristo? Nos quedamos, yo cuando leía esto, hermano, se me fundieron los fusibles. ¿Sí entendemos, hermano? La iglesia debe de entender esto, que siempre la oración debe de estar dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. ¿Se ha puesto a imaginar si en ese momento que le está pidiendo Jesús que no pase esta copa, ese momento de sufrimiento, el Padre le dice: ¿sabes qué? Que se quede allá el mundo, que se la vean ellos, que se la arreglen allá en el infierno? No. Él dijo: tengo un propósito con la humanidad y es salvarlos. Ve a esa cruz, hijo. Y por esa cruz es que todos hemos alcanzado la salvación y la misericordia de Dios. ¿Contesta a Dios todas las oraciones? Esto es tremendo, hermano. Yo cuando leía esto y lo volví a leer y lo volví a leer, hubo un momento que dije: Señor, ¿qué hago, Señor? Gracias. Porque si tú le escuchas esta oración a Cristo, no estaría aquí. Por eso Mateo 21:22: y todo lo que pidieres en oración. Ese todo, hermanos, no es todo. Ese todo debe de estar dentro de la voluntad de Dios. Concluyo con una cita más, hermanos. Búsquela. Salmos 78:7. Yo sé que Dios nos está hablando, hermanos. Por eso esta iglesia Casa de Dios es una iglesia que Dios tiene algo especial. Está poniendo bases sólidas en nuestras vidas. Y esta parte del Salmo 78, vaya al versículo 7, de algo que Dios quiere dejarnos muy claro a la iglesia Casa de Dios aquí en Timilpa. Cuidado cuando pidamos a Dios y que esa oración esté en contra de la voluntad de Dios y la escuchemos. ¿Sabe que mucha gente ha llegado a este lugar y se ha ido? Es que aquí no es el lugar porque yo quiero que Dios me hable, y se han ido. Porque también cuando oramos y esa oración está fuera de la voluntad de Dios, y cuando Dios nos escucha, viene un juicio de Dios. Un juicio de Dios. Y esta es la parte que quiere dejarnos como alerta a la iglesia. Aquí nos está hablando de Israel cuando sale y está en el desierto. Y pasa por un momento en el cual pasa necesidades como personas, hambre, sed, cansado. Y siempre presionando a Moisés. ¿Sabe que siempre ser líder o ser pastor es difícil, hermano? Porque de repente sentimos la presión cuando pasa aquí algo y por allá. Y Moisés se sintió así. Vea lo que dice el versículo 7. A fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado.
Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues, ¿qué hicieron, hermanos? Aquí nos habla este Salmos y nos están hablando acerca de todo lo que Dios hizo con Israel. Los protegió, les dio. Siempre estuvo ahí con ellos, con su pueblo. Pero dice el 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo, ¿qué dice? Ahí pidiendo es orando, solicitando las cosas, ¿a qué? Y a veces pedimos a nuestro antojo y a nuestro gusto, no es la voluntad de Dios. Y vea lo que le pasó al pueblo. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Aquí están retando a Dios. ¿Podrá hacer esto Dios con nosotros? ¿Podrá darnos de comer? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Aquí el pueblo le está diciendo a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová. ¿Y qué pasó? Escuchó Dios. Lo estaban retando. ¿Cuánta gente le dice, pues contéstame Dios, te estoy diciendo que me contestes? Y nos ponemos al tú con Dios. Las criaturas con el Creador. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida a saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Y comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. La pregunta, ¿contestó Dios la oración, la petición de ellos? ¿Sí? ¿Sació? Pero vean lo que dice el 30, esto es terrible. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. ¿Sí contestó? Pero vino juicio. La iglesia debe de entender este principio, hermanos. Dios escuchará siempre las oraciones, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Y cuando le pidas a Dios, fíjate bien cómo se lo pides y qué le pides. Porque Dios es nuestro creador, mi hermano. A veces a Dios le dice, ¿por qué me pasa esto? Si yo te pedí que me dieras esto. Mi hermano, Él sabe por qué. Él es el soberano. Concluyo con esta reflexión. ¿Cuántos aquí tienen un jardín? Las hermanas o hermanos. Y de repente tienen su jardín, lo tienen lleno de flores. Y de repente usted ve que algo sucedió ahí y decide cortar unas cuantas. Y de repente viene alguien de afuera y le dice, ¿por qué haces eso? No lo hagas. ¿Usted le hace caso a su vecino o hace lo que usted quiere con su jardín? Contesten. Dios es nuestro creador y Él creó todo el universo. O la flor le pide a usted cuentas de lo que hace usted con ella, hermano. Usted sabe cuál es lo más oportuno para esa flor o su bienestar, porque usted está en su jardín. Así es Dios con nosotros. A veces no entendemos, pero Dios en su soberanía entiende el por qué pasan las cosas o por qué nos contesta y de repente detiene. El asunto es lo que pidamos está dentro de la voluntad de Dios.
Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Que Dios nos ayude y caminemos siempre con ese temor. Eterno y amantísimo Dios, gracias te damos en esta hora por tus misericordias. Gracias.